Le presté mi casa a mi hija recién casada, y me terminó echando como si fuera una intrusa. Me llamo Irene. Tengo 62 años y toda mi vida trabajé como enfermera. Cuando mi hija Lucía conoció a Nicolás, pensé que la vida, por fin, le sonreía. Ella había sufrido tanto: padres separados, escasez en la infancia, becas, trabajo desde joven. Se merecía estabilidad, amor, una familia. Así que cuando me pidió vivir en mi casa con su flamante esposo mientras ahorraban para la suya, no lo dudé. Mamá, solo serán unos meses, me dijo acariciando mi mano. Prometo que en cuanto podamos, te devolveremos tu espacio. Vendí algunas cosas, guardé otras en cajas, y me mudé temporalmente al cuartito del fondo. No era cómodo, pero no importaba. Era por ella. Por mi hija. Los primeros días fueron una luna de miel para todos. Lucía cocinaba, Nicolás era amable, incluso me incluían en sus cenas. Pero con el tiempo, algo cambió. Ella empezó a cerrar la puerta de la sala. A pedirme que no usara la cocina en ciertos horarios. A cambiar cosas sin consultarme, los cuadros, las cortinas, incluso el color de las paredes. Cuando intenté decir algo, me respondió: Mamá, esta casa ahora es también nuestra. Queremos que se sienta como un hogar. Callé. Porque siempre callé. Porque para mí, la felicidad de mi hija valía más que una pared pintada o un sillón movido de lugar. Hasta que un día, volviendo del supermercado, encontré mi ropa en bolsas. Afuera. Bajo la lluvia. ¿Qué es esto?, pregunté, empapada, temblando. Lucía no me miró a los ojos. Nicolás, detrás de ella, con los brazos cruzados. Mamá, creemos que es mejor que te vayas unos días. Necesitamos espacio. Estás invadiendo nuestra vida. No podía creerlo. ¿Mi casa? ¿Invadiendo? Sentí como algo dentro de mí se quebraba en mil pedazos. Y ni siquiera había empezado lo peor. Me quedé ahí, bajo la lluvia, mirando las bolsas como si fueran un mal sueño. Esperaba que se riera, que me dijera que era una broma pesada, que Nicolás estaba exagerando, que algo se podía hablar. Pero no. Cerraron la puerta. Literalmente me cerraron la puerta en la cara. Me senté en la banqueta con la ropa mojada y una dignidad hecha trizas. Nadie me ofreció una toalla. Nadie salió a explicarme. Era como si ya no existiera. Llamé a mi hermana, llorando. Me abrió las puertas de su casa sin preguntar nada. Solo me abrazó y me dijo: lo que hicieron no tiene nombre. Los días pasaron y el dolor se convirtió en incredulidad. ¿Cómo era posible que mi propia hija me tratara como una molestia? Yo, ¿qué le di todo? ¿Qué trabajé doble turno para pagarle la universidad? ¿Qué vendí mi auto para ayudarla con la boda? ¿Cómo se puede olvidar tanto amor? Intenté hablar con ella. Le envié mensajes. Le pedí 5 minutos. Solo silencio. Hasta que finalmente, una tarde, me contestó con un audio. Mamá, no te victimices. No fue un desalojo. Solo necesitábamos espacio. Además, no podemos seguir adaptándonos a tus horarios, tus cosas, tus reglas. Somos adultos. Necesitamos nuestra independencia. Por favor, no lo tomes personal. ¿Independencia? ¿En mi casa? ¿Donde no pagan renta, ni luz, ni agua? Ahí supe que no era una confusión. Era una elección. Me habían apartado con plena conciencia. Me habían usado como escalón. Me habían descartado con total comodidad. Fui a la casa a intentar hablar en persona. Nicolás me recibió con una orden judicial en la mano. Por favor, señora Irene, no se acerque más. Ya no vive aquí. Y no puede entrar sin autorización. Se me cayó el alma al piso. Literalmente. Porque esa casa todavía estaba a mi nombre. Pero eso ellos no lo sabían. Aún. Volví a casa de mi hermana con ese papel arrugado entre las manos. Una orden para no entrar a mi propia casa. No sabía si llorar, gritar o reír de la impotencia. Me sentía una extraña en mi propia vida. Esa noche, mi hermana me preparó té y me dijo algo que me hizo despertar. Irene, tu error fue pensar que darlo todo te aseguraba amor. No les diste una casa,
Les diste el poder de echarte. Esa frase me acompañó durante días. Y cuanto más la pensaba, más entendía que tenía que actuar. No con rabia, sino con justicia. Porque sí, la casa seguía siendo mía. Nunca hicimos ningún contrato, ni traspaso. Estaba a mi nombre, comprada con mi trabajo de más de 30 años. Busqué un abogado. Le conté todo. Me pidió los papeles. A los días, me dijo: Irene, esta casa le pertenece legalmente. Usted tiene todo el derecho de recuperarla. Lloré. Pero esta vez, no por tristeza. Era la primera vez en semanas que sentía una pequeña chispa de poder. Una pequeña luz que me decía: todavía puedes. No quise proceder con una demanda de desalojo. No al principio. Pensé que si Lucía entendía que la casa era mía, se iría por su cuenta. Que el amor de hija superaría el orgullo. Le envié una carta. Oficial. Firmada por el abogado. Explicando que debía desocupar la vivienda en un plazo de 30 días. Que no pensaba dejarla en la calle, que estaba dispuesta a ayudarla a mudarse, pero que no podía permitir más atropellos. Su respuesta llegó por WhatsApp. 5 palabras. ¿Así pagas todo, mamá? 5 palabras que me destrozaron otra vez. No un lo siento. No un vamos a hablar. Solo una acusación vacía. Como si yo fuera la traidora. Como si yo no hubiera dado todo por ella. Como si echarme fuera un acto de amor, y reclamar fuera un crimen. Los días siguientes fueron un martirio. Me llegaban mensajes de familiares, conocidos, incluso de vecinos que escucharon su versión, que yo la había echado sin piedad, que quería quedarme con la casa para venderla, que estaba celosa de su felicidad con Nicolás. Alguien incluso publicó en redes sociales: qué triste cuando una madre no soporta que su hija avance y busca destruir su hogar. Me convertí en la mala de la película. En la villana. Todo por pedir lo que era mío. Por no aceptar el desprecio como recompensa. Mi hermana me decía que no leyera nada, que no respondiera. Pero me dolía. Me dolía que la gente hablara sin saber. Me dolía que Lucía se quedara callada mientras me destrozaban. Me dolía, porque aún la amaba. El plazo se cumplió. No se fueron. Volví al abogado. Esta vez fue en serio. Iniciamos el desalojo legal. Fue duro. Pero más duro fue el día de la audiencia. Lucía entró con Nicolás, tomada de su brazo, sin mirarme. Dijo que yo era inestable, que los maltrataba psicológicamente, que no quería irse porque no tenían a dónde. Lloró frente al juez. Se hizo la víctima. Pero el juez revisó los papeles. Escuchó a mi abogado. Confirmó que la casa era mía. Que no existía ningún acuerdo de cesión. Que yo tenía el derecho total. El fallo fue claro: 15 días para desalojar la propiedad. Y una frase final del juez que jamás olvidaré: no se puede abusar del amor de una madre para quedarse con lo que no les pertenece. Lucía no lloró. No gritó. No dijo nada. Me miró como si yo fuera una extraña. Y en ese momento entendí que lo era. Ya no era su madre amorosa. No era su refugio. Había dejado de ser útil. Había dejado de ser parte. Y ahora que me defendía, era una amenaza. Una enemiga. Una intrusa en su cuento de hadas. El día que se mudaron, no fui. No quería ver cómo sacaban mis cosas, cómo empaquetaban todo lo que yo había comprado, decorado, cuidado con tanto esfuerzo. Me quedé en casa de mi hermana, mirando por la ventana mientras el cielo se nublaba, como si también él sintiera la tormenta que yo tenía dentro. Cuando volví a mi casa, estaba vacía. Fría. Sucia. Los cuadros rotos, las paredes rayadas, la cocina descuidada. Incluso habían dejado algunas bolsas de basura en el patio. Ni un mensaje. Ni una nota. Ni una disculpa. Caminé por el pasillo como si recorriera un campo de ruinas. Y en el medio de la sala, encontré algo que me rompió aún más: una foto nuestra. De Lucía niña, abrazada a mí, sonrientes. La habían dejado tirada en el suelo, el marco roto, el cristal astillado. La recogí con cuidado, limpié los vidrios, y me senté en el suelo a llorar. No por la casa. No por la suciedad.
Lloré por la pérdida de mi hija. Por la mujer en la que se había convertido. Por lo que permití durante años. Por todo lo que callé. Por no haber puesto límites a tiempo. Pero también lloré de alivio. Porque finalmente había recuperado algo más que una casa, mi lugar. Mi espacio. Mi valor. Mi voz. Los días pasaron y empecé a reconstruir. Pinté las paredes. Tiré los muebles viejos. Compré una mesa pequeña, solo para mí. Planté flores en el jardín. No porque esperara visitas, sino porque quería volver a florecer. Y poco a poco, lo logré. Abrí las ventanas. Dejé entrar el sol. Y empecé a vivir para mí. Sin deberle nada a nadie. Sin sacrificarme por quien no lo valora. Un mes después, recibí una carta. De Lucía. Escrita a mano. Sé que estás dolida. Yo también. No sé cómo llegamos a esto. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, te amo. La leí una sola vez. No la respondí. Porque a veces, el amor no basta. A veces, el amor necesita respeto. Y eso, fue lo que ella rompió. No guardé rencor. Guardé distancia. Por primera vez en mucho tiempo, empecé a pensar en mí. Retomé cosas que había dejado en pausa. Comencé clases de cerámica, me inscribí en un taller de escritura, salí a caminar todos los días por el parque sin mirar el reloj. Redescubrí mi propia compañía. Y me di cuenta de algo tan simple como poderoso. No estaba sola, estaba conmigo. Las personas que realmente me querían comenzaron a acercarse. Mis antiguas compañeras del hospital me invitaron a reuniones. Una vecina que casi nunca me hablaba me trajo pan casero cuando se enteró de lo que había pasado. Y hasta una sobrina con la que casi no tenía relación me escribió: «Tía, te admiro. Fuiste valiente». Un día, en el mercado, me crucé con Nicolás. Solo. Cargando una bolsa y con cara de pocos amigos. Me vio, bajó la mirada y apuró el paso. No sentí odio. Sentí compasión. Porque entendí que hay gente que solo sabe tomar. Que confunde amor con utilidad. Y cuando dejas de servirles, desaparecen. Y eso no es tu culpa. Poco después, supe que se habían separado. Que Lucía estaba viviendo con una amiga, buscando trabajo. Que Nicolás se había ido de la ciudad. Fue un golpe al ego, sí. Pero no me alegré. No soy de esas. Me dolió. Porque en el fondo, sigo siendo madre. Pero también entendí que cada quien debe aprender con sus propias caídas. Una mañana, mientras barría el porche, vi una sombra al otro lado de la reja. Era Lucía. Con la misma cara que tenía de niña cuando rompía algo y no sabía cómo decirlo. No abrió la boca. Solo me miró con los ojos húmedos. ¿Puedo pasar?, preguntó, apenas audible. Le abrí la puerta. No por olvido. No por debilidad. Sino porque el amor, aunque no olvida, también sabe escuchar. Pero esta vez, yo iba a poner las reglas. Porque una madre puede perdonar, pero también debe enseñarse a sí misma a no volver a traicionarse nunca más. Nos sentamos en la cocina. La misma donde tantas veces le preparé su desayuno para ir al colegio, donde le curé rodillas raspadas, donde lloró por su primer desamor. Pero esta vez, el silencio era distinto. Más denso. Más adulto. Lucía no hablaba. Solo giraba una taza vacía entre sus manos. Hasta que, por fin, levantó la vista. «No vengo a pedirte que me recibas», dijo. «Solo quería mirarte y decirte que lo arruiné todo». No supe qué decir. Porque las palabras que más necesitaba, ya no eran para mí. Eran para ella. Era ella quien tenía que escucharse. Era ella quien tenía que entenderse. No te imaginas cuántas veces he querido volver. Pero no sabía cómo. Me llené de orgullo. Nicolás, él no era quien decía ser. Me aisló de todos, incluso de ti. Me convenció de que tú eras el problema. Hablaba con un nudo en la garganta. Y yo, no podía odiarla. Me dolía, sí. Pero no podía odiarla. Pensé que tener mi casa era tener mi vida. Y terminé perdiéndolo todo. Lloró. Y no la detuve. Porque a veces, llorar es el único puente que queda entre el arrepentimiento y el perdón. No te pido que me dejes volver.
Solo quería que supieras que me doy cuenta. Y que, si algún día puedes, me perdones. Suspiré. La miré con ternura. Y con la firmeza que solo los años dan, le respondí. Te amo, Lucía. Siempre te voy a amar. Pero también me amo a mí. Y ahora sé que nunca más voy a ponerme en segundo lugar. Ni por ti. Ni por nadie. Ella asintió. No discutió. Lo entendió. Se levantó, me abrazó despacio. Y se fue. Y aunque se fue con los ojos llenos de lágrimas, yo me quedé con el alma liviana. Porque esta vez, la que no se abandonó fui yo. Los días siguientes fueron tranquilos. Como si el alma, después de tanto temblor, finalmente encontrara tierra firme. No sabía si Lucía volvería a buscarme, ni si nuestra relación alguna vez sanaría del todo. Pero sí sabía que, por primera vez en años, yo había elegido priorizarme. Seguí con mis rutinas, mis talleres, mis caminatas. Empecé a escribir mi historia en un cuaderno. No para publicarla, ni para vengarme. Solo para recordarme que sobreviví. Que pude. Que me reconstruí desde los escombros de una traición. Un domingo por la mañana, recibí una carta. Venía sin remitente, pero reconocí la caligrafía de inmediato. Era de Lucía. Mamá, gracias por escucharme aquel día. No sé si merezco otra oportunidad, pero quiero ganármela. Quiero volver a conocerte. No como hija mimada, sino como mujer que falló y quiere enmendarse. Estoy en terapia. Estoy trabajando. Y sobre todo, estoy recordando cada gesto tuyo, cada sacrificio que hice a un lado por querer crecer demasiado rápido. Si algún día querés tomar un café conmigo, estaré en el mismo lugar de siempre, esperándote. No lloré. Pero me quedé largo rato mirando esa carta. Porque entendí que ese papel no era un pedido de perdón cualquiera. Era el primer paso de una hija que, por fin, empezaba a despertar. Guardé la carta en el mismo cajón donde estaba la vieja foto que ella había dejado tirada. Ese retrato que ahora volvía a enmarcar, sin vidrios rotos, sin resentimientos. Porque sanar no es olvidar. Es poder mirar lo que dolió sin que te duela. Esa tarde salí a caminar. La brisa era suave, los árboles estaban llenos de hojas nuevas. Y en el aire, por primera vez en mucho tiempo, no había reproches. Solo calma. Una calma que me había costado cara, pero que ya nadie me podría quitar. Un par de semanas después, decidí responderle. No con una carta, sino con un gesto. Fui al café donde solíamos ir cuando ella era adolescente. Donde hablábamos de sus sueños, de sus novios, de sus exámenes. Llegué temprano. Elegí la mesa de siempre, esa junto a la ventana, y pedí 2 cafés. Esperé en silencio, sin expectativas, pero con el corazón abierto. Y ella llegó. Sin maquillaje, con la mirada limpia, y un abrigo viejo que le quedaba grande. Me abrazó sin decir palabra, como si en ese abrazo se deshicieran todas las distancias, todos los silencios, todos los errores. Gracias por venir, susurró. Hablamos por horas. No para rehacer el pasado, sino para entenderlo. Para ponerlo sobre la mesa y mirarlo sin miedo. Me contó todo. Cómo Nicolás fue aislándola. Cómo le hizo creer que yo era su enemiga. Cómo se dejó arrastrar por el ego, por el deseo de tener, de mostrar, de ser independiente, aunque no estuviera lista. No te culpo por querer tu espacio, le dije. Te culpo por haberme echado como si no valiera nada. Ella bajó la cabeza. Lo sé. Y no hay día que no lo lamente. No buscamos culpables. Solo buscábamos paz. La reconciliación no fue inmediata, pero fue sincera. No volvió a vivir conmigo, ni se lo propuse. Pero comenzamos a vernos cada semana. Lentas, reales, sin maquillaje emocional. Como 2 mujeres que se están conociendo de nuevo, esta vez sin mentiras ni falsas expectativas. Y así, lo que parecía una historia de abandono, se convirtió en una historia de madurez. De amor propio. De límites. Porque no todo final feliz es volver a como eran las cosas. A veces, el verdadero final feliz es aprender a amar con verdad, sin dejar de amarte a ti misma primero. Pasaron los meses. Nuestra relación se fue reconstruyendo como una casa antigua, con cuidado, con tiempo, respetando cada grieta y cada rincón.
No intentamos tapar las cicatrices, las dejamos a la vista, como recordatorio de lo que se puede romper y volver a levantar. Lucía volvió a sonreír con sinceridad. La vi más liviana, más humilde, más real. Ya no hablaba de tener, de aparentar, de demostrar. Hablaba de sentirse bien consigo misma. De sanar. De aprender a cuidar a los que la cuidaron. Un día, me trajo un regalo. Una caja de madera, hecha por ella. Dentro, un cuaderno con la tapa decorada a mano y una nota. Mamá, este cuaderno es para que sigas escribiendo tu historia. Porque la tuya merece ser contada. Porque otras mujeres necesitan saber que sí se puede volver a empezar. Que no están solas. Lloré. Pero esta vez, de orgullo. A partir de ese día, cada noche me sentaba un rato a escribir. No solo lo que había pasado, sino lo que sentía. Lo que aprendí. Lo que jamás volvería a permitir. Y mientras lo hacía, me di cuenta de que esa historia que nació del dolor, se estaba convirtiendo en un faro. En una guía. En un acto de amor, no hacia los demás, sino hacia mí misma. Porque no hay mayor triunfo que recuperar tu voz. Tu dignidad. Tu hogar. No el de ladrillos y ventanas. Sino el que vive dentro de ti. Y eso, ya nadie me lo puede quitar. Un año después de aquella primera noche bajo la lluvia, volví a mirar mi reflejo en el espejo y vi a otra mujer. No a la madre que lo dio todo sin medida. No a la mujer que fue echada de su propia casa. Vi a Irene, firme, libre, serena. Vi a una mujer que tocó fondo, y desde allí, se construyó un mundo nuevo con sus propias manos. No volví a ser la misma. Y tampoco quise. Porque en cada paso dado, en cada límite puesto, en cada silencio respetado, comprendí algo que ojalá todas supiéramos desde el principio. Que una madre puede amar profundamente, sin dejar de amarse a sí misma primero. Convertí mi hogar en un espacio de paz, de reencuentro. No con los demás, sino conmigo. A veces venía Lucía a tomar un café, y conversábamos con calma, sin viejas heridas dominando la charla. Éramos dos mujeres aprendiendo a respetarse. Un día, plantamos juntas un árbol en el jardín. Un naranjo. Ella trajo el plantín, yo preparé la tierra. En silencio, cavamos, colocamos las raíces, cubrimos y regamos. ¿Por qué un naranjo? Le pregunté. Porque da fruto, después de resistir el frío, respondió. Y sonreímos. Porque entendimos, sin decirlo, que nosotras también habíamos resistido el invierno. Y ahora, por fin, era tiempo de florecer. Hoy mi casa está llena de plantas, de libros, de tazas de café compartidas y de risas sinceras. No es la casa que presté, ni la que me quitaron. Es el hogar que recuperé. Porque cuando una mujer recupera su espacio, su voz y su dignidad, nada ni nadie puede volver a echarla de sí misma. Y esa es la victoria más grande que he conocido. Con el paso de las estaciones, el naranjo comenzó a crecer. Cada vez que lo veía florecer, recordaba que la paciencia también da frutos. No hay transformación sin tiempo. No hay perdón sin conciencia. Y no hay reencuentro verdadero sin haber pasado primero por la pérdida. Lucía y yo ya no éramos madre e hija desde la necesidad, sino desde el respeto. Ella venía cuando podía. A veces traía pan, otras, silencio. Y yo la recibía sin expectativas. Porque ya no necesitaba que me pidiera perdón cada vez que nos veíamos. Su cambio, su presencia tranquila, ya eran suficientes. Un día me preguntó, ¿alguna vez pensaste que podríamos volver a estar así? La miré, y le respondí con serenidad, no lo esperaba. Pero lo deseaba con el corazón. No hablamos más. Porque a veces, el amor se construye en los silencios que ya no duelen. En las miradas que no exigen nada. En la paz compartida. Ese día me fui a dormir sabiendo que todo lo vivido no fue en vano. Que las lágrimas no fueron pérdida, sino semilla. Que incluso cuando una hija olvida quién eres, una madre puede recordarse a sí misma y empezar de nuevo. Y así, con raíces más firmes que nunca, entendí que no recuperé solo una casa, ni solo una hija. Recuperé algo mucho más valioso. A mí.